El siguiente contenido es especial, y no es porque yo haya pasado el texto a vídeo, sino por lo interesante, curioso y maravilloso entre otras cosas que se presenta. El vídeo estará dividido en dos partes y va a conformar mi saga de teorías de conspiración. Presten atención y disfrútenlo mucho. Muchas veces, por no decir casi siempre, cada vez que vemos un documental o leemos un libro de historia, tomamos dicha información como si fuera un hecho concreto, sin cuestionarnos nada al respecto, y lo asimilamos como si fuera la verdad absoluta. En este caso hoy hablaremos de las pirámides y unos datos bastante interesantes. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos, mandadas a construir como tumbas para sus faraones, aquellos que serían Keops, Kefren y Micerino. Se estima que fueron hechas hace aproximadamente 5000 años. Entonces, repasemos cómo están construidas las pirámides, teniendo en cuenta la Gran Pirámide. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de entre 2.5 a 60 toneladas. 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente. Ok, si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta que son 2.300.000 en total, mientras trabajaban 10 horas por día, todos los días de la semana, los 365 días del año, nos da que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos. Piedras, recalco, que van desde 2.5 toneladas a 60 toneladas. Poniéndolo en otras palabras, colocar un peso de 12 camiones sobre otro cada 2 minutos. Otro dato interesante de la pirámide, es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base. 6 milímetros de error luego de poner 2.300.000 bloques de piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de igualar eso. Dicen los investigadores que las pirámides fueron construidas como tumbas. Cuando descubrieron las pirámides, tuvieron que usar dinamita en algunas partes para poder entrar, porque en ningún lado había entrada. Al entrar se encontraron con el sarcófago, y con una loza de varias toneladas encima que lo sellaba, pero cuando lograron sacarla no había ninguna momia adentro. ¿Cuál es la explicación que dieron? Profanadores de tumbas. Así que en teoría, los profanadores entraron, vaya uno a saber cómo, ya que no había entrada en las pirámides, levantaron la loza de varias toneladas, me pregunto cómo, sacaron todo lo que había dentro, volvieron a poner la loza, y se fueron. Otro dato a destacar es que sabemos que los egipcios pintaban jeroglíficos, pero en todos lados. Nos contaban todo de su vida, hasta cómo se bañaban. Pero en ningún lado cuentan cómo hicieron las pirámides. Y más importante, no había ningún jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Sabemos que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión. Nos dicen que los esclavos construyeron las pirámides usando rampas, poleas, herramientas de cobre, troncos de madera, etcétera, etcétera. Lo gracioso, entre comillas, es que hoy en día con toda nuestra tecnología actual, nos sería imposible hacer una réplica de las pirámides con esa inmensa precisión que poseen las de Egipto. La teoría oficial es como la frase lo dice, una teoría, nadie asegura cómo se construyeron las pirámides, es más, cada vez surgen nuevas teorías en el mundo arqueológico. Sigamos en Egipto con la Esfinge. ¿Alguna vez pensaron cómo se hizo la Esfinge? Obviamente, uno pensaría que fue armada en partes, pero no es así. La Esfinge es en realidad un solo bloque tallado. ¿Y cómo hicieron para mover semejante peso? Incluso con la grúa más potente que poseemos en estos días no podríamos mover ese peso como queramos, apenas podemos levantarlo pero no hacer movimientos en el aire y sobre todo mientras se está en la arena. Tal parece que los esclavos egipcios movían ese peso como se les daba la gana. La estatua de Ramsés II. Cuando encontraron la estatua de Ramsés II en el suelo, decidieron moverla para hacer justamente el Museo de Ramsés. Pero resulta que el monumento es un bloque sólido de aproximadamente 1000 toneladas. Así que cuando se dieron cuenta que les iba a ser imposible mover la estatua sin cortarla en pedazos, decidieron construir el museo alrededor de donde se encontraba la estatua. Pasemos al templo de Osiris en Abidos.
Observen el dibujo. Lo que se puede apreciar no es una pintura. Es un tallado. Y este dibujo pareciera está tallado con varios centímetros de profundidad, o sea que si cortamos un pedazo de piedra, el dibujo todavía seguiría estando allí. Los científicos no tienen la menor idea de cómo lo hicieron, dicen que el dibujo está quemado sobre la roca. No hay forma de que nosotros podamos hacer eso hoy en día. La flor de la vida. La flor de la vida es un símbolo secreto, creado por la inscripción de 13 círculos de la flor de vida. Al hacer esto, uno puede descubrir el modelo más importante y sagrado en el universo. El símbolo anterior lo encontramos en muchos lugares del mundo. Da Vinci, incluso, le dedicó muchos estudios. Vayamos a China, a la ciudad prohibida de China. Nos encontramos con los leones de Fu. ¿Lo ven otra vez? La flor de la vida. Volvamos a Egipto. Hace poco se descubrió una ciudad sumergida cerca de Alejandría, llamada Heraclión. Observemos otra vez. Muchas culturas antiguas veían al león como el guardián del conocimiento. ¿Cuántos monumentos similares vemos en las ciudades diariamente? Pero todo viene de una antigua tradición. Es obvio que no puede ser coincidencia. Vayamos de Egipto a México, en la Pirámide del Sol, en Teotihuacán. Podemos observar que sus santuarios también estaban alineados con la constelación de Orión. Además, las dimensiones de la base de las pirámides son similares. La cuestión, ¿cómo puede ser que dos culturas que según lo que dicen los libros de historia, no tenían nada que ver una con la otra, y que vivieron en épocas diferentes, construyan monumentos semi-idénticos alineados con las estrellas? Sería mucha coincidencia. Pero obviamente no termina aquí, ni siquiera está cerca de empezar. Cientos de construcciones similares, entre diferentes culturas, pueden encontrarse en todas partes del mundo. Veamos a los mayas y a los balineses, Indonesia. Por todas partes del planeta podemos encontrar pirámides. Pirámides en China. El gobierno chino niega la existencia de las pirámides. Incluso sembró vegetación en una de ellas para tratar de ocultarla, pero de todas formas no pudieron ocultarlo por siempre. Vaya uno a saber por qué no quieren que el mundo las conozca. Pirámides en Italia. Hay muchos arqueólogos, científicos, investigadores, etc., que están tratando de sacar esto a la luz. Hay otros que afirman que estas pirámides son solo montañas naturales. La coincidencia es que las montañas naturales se alinean por naturaleza con Orión, otra vez. Se han encontrado pirámides sumergidas en Yonagi, Japón. Cuando hicieron la datación de carbono del coral, que se formó bajo las pirámides desde el momento de hundirse, les dio que las pirámides se sumergieron hace aproximadamente 10.000 años.
Pirámides en la Antártida. Parece una más de esas falacias bien construidas que se forman y expanden por internet, pero no. No hay que investigar mucho para ver cuántos arqueólogos hablan de esto. Además, se puede encontrar un informe en el canal Rai, el cual es muy sorprendente. Científicos están alarmados porque la Antártida se está derritiendo más rápido de lo que pensaban. Pero más allá de las consecuencias que eso nos pueda traer, nos está revelando secretos increíbles. Muchas cosas están saliendo a la luz últimamente, quién sabe que podamos llegar a enterarnos muy pronto. Claramente todavía no conocemos nuestro propio mundo, ni lo que sucedió en este planeta hace tantos miles de años atrás. O quizás algunos sí sepan. Dirijámonos ya mismo a la Cueva de los Tallos, en Ecuador. 300 piezas enigmáticas en la selva de Ecuador. En 1984, un descubrimiento impresionante en la selva de Ecuador, en la Cueva de los Tallos, en una localidad llamada La Mará, convulsionaba el mundo de la arqueología prohibida. Mientras, por supuesto, ocultaron una vez más el hecho para mantenernos en la amnesia histórica con la que siempre quieren dormirnos. Detengámonos un momento y analicemos esa última otra vez. Esta pieza es llamada la pirámide negra del Hijo del Creador. Se la llama así porque la traducción de las inscripciones en dicha piedra dice, el Hijo del Creador proviene de aquí. La piedra es blanca y negra, con una pirámide de ladrillo con 13 niveles grabado en ella. También hay un ojo ingeniosamente incrustado en la parte superior de la pirámide. Algo interesante pasa si apagamos la luz y le aplicamos luz ultravioleta. Aprecien cómo se ve. Pero si crees que esto es interesante, espera a que veas lo que se encuentra cuando damos vuelta a esta pirámide de piedra. La constelación de Orión. Claramente Orión significaba algo muy importante para las civilizaciones antiguas. Pero eso es a lo que iba con este caso en particular. ¿Realmente no sabemos nada de qué sucedió hace miles de años? ¿O hay gente que sí sabe? Miremos bien esta pirámide, ya no hemos visto miles de veces el símbolo de la pirámide y el ojo. Tanto la pirámide del dólar, como el artefacto de la Mará, cuentan con 13 escalones. La pirámide y el ojo es uno de los símbolos usados por la masonería actual. Entonces, claramente esa simbología se remonta a miles de años, quién sabe cuántos miles de años atrás. ¿Será que algunos pocos fueron pasándose el conocimiento de generación en generación por miles de años? ¿Qué habrá pasado con todas esas culturas antiguas tan avanzadas? ¿Los egipcios construyeron las pirámides? ¿O podría ser que las pirámides ya estaban ahí cuando llegaron los egipcios? ¿Simples coincidencias? ¿O existió una antigua civilización global hace miles de años? ¿O incluso algún determinado conocimiento que era aplicado por todas las culturas a través del tiempo? Hasta acá llegamos. Les garantizo que la próxima parte es más interesante aún. Den su opinión, dudas e interrogantes en los comentarios y lean la descripción si gustan, ya que ahí voy a agregar actualizaciones o aclaraciones. Se despide Sococlo. Y algunas de estas piezas, al igual que las del padre Crespi, tenían un parecido sorprendente con objetos de otras culturas, las cuales, según los arqueólogos más reconocidos, no tenían contacto con los antiguos pobladores de Ecuador. ¿Podrían los artefactos de Stanley Hall ser una prueba de que la cultura egipcia atravesó el océano para influenciar a las culturas precolombinas de Sudamérica? ¿O es posible que todas las anteriores recibieron influencias de otra cultura?